Vamos a continuar. Eh, ya los demás no tienen asignación, se la vamos a poner para el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla y vamos a buscar el libro en esa parte. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver nosotros aquí, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un gráfico de media? Un gráfico de media. El gráfico de media solamente me da información, como ustedes lo ven acá, de un rango que se llama, como bien dijo Luis Jiménez, que era un intervalo. Y con la media usted le suma y le resta un intervalo para que es la desviación estándar, simulando una desviación estándar. Porque en el diagrama de bloques que nosotros vimos más arriba, vamos a ver el diagrama de bloques. Pero el diagrama de bloques es muy grande, el tamaño del bloque. ¿Ves? Entonces tenemos estos valores, perdón. Entonces sobre la media, son los mismos datos del mismo ejemplo. ¿Ok? Fíjese, esta parte que está de aquí a aquí, entero, es el bloque, ahí sería el bloque. Pero ustedes ven que yo le pusieron aquí el cuadrito donde está la media y una especie de desviación que es el intervalo, que no está bien hecho, nada más están bien hecho este y este, pero usted no lo nota porque ellos quieren destacar la parte que se solapa, usted ve, la parte que se solapa, que es esta partecita que se solapa estas dos. ¿Usted ve? Usted ve, aquí está esta media, y está esta media, aquí está esta media, pero este diagrama de caja es un poco menos preciso para determinar las diferencias importantes entre los tratamientos, las medias de los tratamientos. Entonces, se ideó el método, el gráfico de media como apoyo para un método que es el método de diferencia significativa, diferencia mínima significativa, que él me explicó que es el LSD. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahora, yo voy a hacer la primera, vamos a estudiar cómo se hace y los demás grupos van a hacer para el próximo día las otras comparaciones o prueba de rangos múltiples se llama. Porque recuérdense que la limitación que yo le dije ahorita era que era de dos en dos. Entonces aquí usted puede hacerlo, compararlos todos juntos. Y usted puede decidir al compararlos todos, no solamente decir cuál es el mejor o cuál es el menor, el peor. ¿Ok? Entonces se dice, cuando se rechaza la hipótesis nula en un análisis de varianza, o sea, una ANOVA, entonces es necesario ir a ver más detalle para ver cuáles tratamientos son diferentes. Entonces hay tres estrategias, vamos a decir, tres métodos para comparar las medias, comparar los tratamientos, para determinar cuáles pueden, incluso de esos tratamientos, cuáles pueden afectar el resultado. Porque nosotros tenemos dos tipos de error, o sea, dos tipos de diferenciaciones de las variables respuestas, que es el error, o sea, el efecto del tratamiento y el error aleatorio, esos dos. ¿Ok? Entonces vamos a comparar parejas de medias de tratamiento. Ese es un método. Luego, que es el método WSD para comparar medias de tratamiento. Vamos a hacer este con el ejemplo para que lo analicemos y luego en los otros grupos van a ser los demás. Los otros dos, son dos más. ¿Ok? Cuando no se rechaza la hipótesis nula significa que todas las medias son iguales. Y el objetivo del experimentador, bueno, está cubierto porque según él la conclusión es que los tratamientos no son diferentes. Claro, recuérdense, cuando decimos que los tratamientos no son diferentes, estadísticamente no son diferentes, porque nosotros permitimos una significancia de un 5%. Esa significancia quiere decir que usted puede tener esa diferencia pequeña y usted lo va a aceptar como válido. ¿Ok?
Pero si se rechaza, por lo tanto, se acepta la alternativa de que por lo menos dos tratamientos son diferentes. Por lo menos dos tratamientos son diferentes. Por lo tanto, hay que investigar cuáles son esos tratamientos que son diferentes o cuáles de esos tratamientos provocan la diferencia. ¿Ok? Porque eso no lo sabemos. Con ANOVA no sabemos cuáles son los tratamientos que marcan esa diferencia. Entonces, como vemos en la gráfica de medias, esas interrogantes se pueden responder probando la igualdad de todos los posibles pares de media. Claro, comprobando la igualdad o la desigualdad. Entonces usted va a poder descubrir ahí cuál tratamiento influye, o sea, cuál es el tratamiento peor. ¿Ok? Entonces, para esto entonces hay varios métodos de comparaciones múltiples o prueba de rango múltiple, como dice aquí en el título, prueba de rango múltiple, porque son varios rangos. La diferencia primordial entre los métodos radica en la potencia que tiene para detectar la diferencia entre las medias. Esa potencia viene siendo como qué tan confiable es un método. Hay métodos que consiguen detectar diferencias mínimas y hay métodos que no pueden detectar esas diferencias tan pequeñas. ¿Ok? Por eso se dice que es más potente el que puede detectar diferencias más pequeñas entre las medias de los tratamientos. Entonces se dice que es muy potente o es más potente el que es capaz de determinar las diferencias más pequeñas. ¿Por qué? Bueno, porque si usted hace una prueba y la diferencia mínima no la puede detectar, bueno, va a tener que aceptar una diferencia aceptable más o menos. Pero si usted tiene un cliente muy exigente que dice que no acepta esa diferencia, entonces usted tiene que buscar un método que sea más potente. O sea, más potente es que determine, que pueda detectar diferencias mínimas entre los tratamientos. Entonces, vamos a ver este método que se llama LSD, que por su sigla en inglés se llama diferencia mínima significativa. Ok, entonces, least significance difference. O sea, una least significance difference, diferencia significativa mínima. Una vez que se rechaza la hipótesis nula a través de ANOVA, el problema ahora es probar la igualdad de todos los posibles pares de medias con la hipótesis. O sea, ¿por qué? Porque si se rechaza, hay que comparar todos los posibles pares con la media, o sea, con la hipótesis. ¿Por qué? Porque si la hipótesis dice que son iguales, entonces va a compararlo y a compararlo con la igualdad. A ver si queda dentro de la significancia. ¿Ok? Si no son iguales, si no son tan iguales, entonces se puede rechazar. O simplemente, si se rechazó la hipótesis nula, tal vez fue por algún tratamiento. Y ese tratamiento, si usted lo encuentra, si usted lo detecta, usted lo puede sacar y hacer de nuevo ANOVA y le va a dar que sí. Ese es el objetivo de buscar las diferencias. Que usted fue rechazada su hipótesis nula, pero yo quiero saber por qué tratamiento. O sea, cuál es el tratamiento que me está sacando. ¿Ok? Es como, por ejemplo, usted está buscando un peso promedio de algo y usted coge y pesa todas, digamos que usted tiene 10 naranjas, las pesa las 10 y las divide entre 10 y le da una media por encima, perdón, por debajo de la que usted esperaba para aprobarlo. Entonces tú dices, espérate, déjame ver cuál es la naranjita chiquita que me está bajando mi media. ¿Entiende? Entonces usted dice, espérate, déjame revisarla porque nada más son 10. Nada más son 10. Usted coge las 10 naranjas, pero debe ser esta y la saca. Y le saca la media a las otras 9 y divide entre 9 y efectivamente ahora pasó la prueba. Pero cuando lo hizo con esa chiquita, no pasó la prueba. Eso significa que este método es para buscar la diferencia mínima significativa, porque si hay una diferencia por encima de esa mínima,
usted va a sacar ese tratamiento. ¿Para qué? Para que sea aprobada la hipótesis nula que dice que todos son iguales. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice acá, una vez que se rechace, el problema es buscar la igualdad de todos los posibles pares de media. Entonces, la hipótesis nula dice que son iguales y la alternativa es que por lo menos dos son diferentes. Para todos los IJ, o sea, para todos los tratamientos y valores. Para cada tratamiento se tiene, esto es importante, K por K menos 1 entre 2 pares de media. O sea, como teníamos 4 tratamientos, ¿recuerdan? 4 tratamientos, A, B, C y D. Entonces esos 4 por 3, 4 por 3, que es 4 menos 1, entre 2 le va a dar 6. Hay 6 posibles pares. Pero también usted lo puede ver, como son pocos, usted lo puede calcular. Como yo le dije ahorita, A con B, A con C y A con D. Luego B con C y B con D. Y luego C con D. Y son esos 6. ¿Okay? El estadístico de prueba para cada una de las hipótesis dadas en 311, o sea, es esta para la media, usted ve, el estadístico de prueba, fíjense que aquí lo que tenemos es una diferencia de medias de tratamiento, diferencias de medias de los tratamientos, ¿ok? La media IJ y media JI, media I punto y media J punto, que son los dos, la media de los tratamientos y la media de los resultados. Esa diferencia, usted va a tener esa diferencia, ¿ok? Entonces, es la correspondiente diferencia en el valor absoluto de las medias muestrales. Esas son las dos muestras. Usted le busca el valor absoluto, o sea, no importa cuál es positivo, cuál es negativo, el valor absoluto es lo mismo. Entonces, se rechazaría si son iguales. O sea, se rechazaría la nula si ocurre esto. Se rechazaría si ocurre esto. ¿Qué pasa? Que esa diferencia de valor absoluto de la diferencia de las muestras sea mayor, porque yo estoy buscando un mínimo. Como estoy buscando un mínimo, entonces esta diferencia tiene que ser mayor para rechazarla. Entonces, para rechazarla, mayor a un estadístico que está en alfa media y n menos k en una tabla de t-student, entonces en t-student, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, por la suma de los inversos del tamaño de las muestras de cada uno. Y eso se llama LSD, o sea, diferencia mínima significativa. ¿Ok? Donde el valor, este valor en estadístico, se lee en la tabla t-student con n-k. N-k grado de libertad que corresponden al error. Recuérdense que los grados de libertad que corresponden a cada uno al tratamiento y error individuales son n-1 y k-1. Pero como es el grado de libertad que corresponde al error del tratamiento, es n-k. ¿Ok? Y el cuadrado medio, que es el cuadrado medio de error, se obtiene de la tabla de ANOVA. El tamaño de las muestras son las observaciones de los tratamientos IJ. NI y NJ son tamaños de las muestras, de los tratamientos, o sea, los valores que yo estoy comparando, la cantidad de valores. Y este valor LSD se llama diferencia mínima significativa, entonces least significant difference, ya que la diferencia mínima que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que los tratamientos correspondientes son significativamente diferentes. ¿Ok? O sea, que después de ahí, después de esa diferencia mínima, entonces son diferentes. Por eso es que esto tiene acá un mayor que esta diferencia sea mayor que. ¿Ok? Esa diferencia sea mayor que. Porque eso es lo que me quiere decir. Es la diferencia mínima que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que sean significativamente diferentes. Si da más de ahí, son diferentes. Así, cada diferencia media muestral, vamos a ver una tablita ahorita que se va a comparar, cada diferencia media muestral en valor absoluto que sea mayor a la mínima significativa, se declara que es una diferencia significativa. ¿Qué significa eso? Que es importante. Que
debe rechazarse. O sea, que esa diferencia entre esos dos tratamientos hay que considerarlo, hay que tenerlo bien en cuenta. Note que si el balanceo del diseño, si el diseño balanceado, o sea que N y N1 y N2 son iguales, entonces esa diferencia mínima se reduce porque si estos dos son iguales, si los dos son iguales, usted ve, usted va a tener aquí, por ejemplo, un medio más un medio más un medio, le va a dar un entero. Si es un tercio más un tercio, le va a dar, perdón, si es un medio más un medio, le va a dar un entero. Un cuarto más un cuarto, dos cuartos, pero que le va, si son como es la raíz cuadrada de esa suma, de los inversos de la suma, entonces al ser iguales, se sale y queda un 2 aquí. Entonces se sale de ahí, se pone un 2 aquí, un 2 entre n, un 2 entre n, pues son iguales. Dos veces el mismo, porque son iguales. Si son diferentes, no puede hacer esto, tiene que dejarlo. Por eso es que es bueno que los tamaños de las muestras sean iguales, los tamaños de los tratamientos sean iguales. ¿Ok? Ya usted sabe entonces que la diferencia mínima significativa va a ser igual al estadístico multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio del error entre el tamaño de las muestras, entre n, número de tratamientos. Muy bien. En caso que se rechace la hipótesis nula, se acepta la alternativa, o sea que las medias son diferentes, lo cual nos dice que las medias de los tratamientos IJ son diferentes. Este método tiene una potencia importante, ya que en ocasiones declara significativas aún pequeñas diferencias. ¿Ok? Vamos a aplicar el ejemplo, al ejemplo 3, 4, que son, creo que fueron los 4 métodos de ensamble. Y como son 4 métodos de ensamble, vamos a utilizar los datos de la ANOVA, que ya está, que lo tenemos arriba, y vamos a utilizar el método LSD para saber cuáles pares de medias son significativas y cuáles no. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que es con relación a este estadístico que estamos buscando. Ilustramos esta prueba continuando con el ejemplo 3.3, en el cual en la ANOVA se rechazó la hipótesis nula de que todos eran iguales. Y se acepta que al menos un par de medias de tratamiento, o sea, los métodos de ensamble, son diferentes. Para investigar cuáles pares de medias son estadísticamente diferentes, se prueban los 6 posibles pares. Como son 6, tenemos estos 6 pares de media. A con B, A con C, A con D, B con C, B con D y C con D. Y todo eso lo vamos a comparar contra la alternativa. Y la alternativa es que A y B son diferentes, que todos son diferentes. Cada uno de ellos. ¿Ok? Y vamos a utilizar el método DLSD. En el ANOVA, en la tabla 6, se observan los grados de libertad son 2. N menos K. Porque eran 16 pruebas y 4 tratamientos. O sea, N menos K daba 12. ¿Ok? Y el cuadrado medio del error dio 2.46 en la ANOVA. Si usted quiere lo buscamos en el cuadro. ¿Cuál fue el cuadro? El 3.4, ¿verdad que sí? 3.6, profesor. ¿Eh? 3.6. Aquí está el cuadrado medio, 246. Usted ve, cuadrado medio, 246. Es que el pasa es que eso se calcula manualmente. Y ustedes vieron los cálculos manuales ahí. Todos esos cálculos manuales, ustedes tienen que haberlo visto para comprobar todos esos valores de ANOVA. Esos cálculos manuales tienen que revisarlos. Bueno, la tarea que ustedes hicieron, tuvieron que estudiarlo, calcularlo ahí para poder hacer el cuadro ANOVA. ¿Ok? Entonces, tenemos acá el 2.46 como el valor del cuadrado medio. 2.46, cuadrado medio del error. Si usamos una significancia de un 5%, o sea, en la tabla T-Student, con 12 grados de libertad, usted busca 0.05 con 12 grados de libertad en T-Student y le da 2.18. Eso es siempre bueno comprobarlo. Siempre bueno comprobarlo.
Aquí estamos en 75. Vamos a poner aquí 515, que yo creo para allá que está. La T-Student. T-Student, 12 grados de libertad. 12 grados de libertad, 0.05. Punto 25, 218. Usted ve acá, 218. Usted ve. Es 0.05 porque es alfa media. ¿Ok? Aquí estamos en 75. Entonces, tenemos aquí 218. Redondearon a 218. Recuerden que es 0.025 porque es alfa media, ¿verdad? Y esto, como en cada tratamiento, se hicieron N pruebas, o sea, las mismas 4 pruebas. Entonces, se puso un 2 aquí. Usted ve, 2 veces la raíz, 2 por cuadrado medio entre 4, que es N. 218. Entonces, tenemos que la diferencia mínima significativa debe dar 2.42. Eso significa que entre dos tratamientos, entre dos pruebas, entre dos medias, perdón, cuya diferencia sea mayor de ahí, mucho mayor de ahí, puede ser una diferencia significativa. Pero si es menos de ahí, entonces la diferencia no es significativa. El valor absoluto, recuerden que es valor absoluto. ¿Ok? Entonces, la decisión sobre cada una de las 6 hipótesis arriba, que se vieron arriba, se obtiene al comparar las correspondientes diferencias de medias muestrales con el valor absoluto de la diferencia media mínima significativa, o sea, LSD. Entonces, se declaran significativas las diferencias, aquellas que son mayores de este número, pero mucho mayores. Veremos que si está muy cerca, no. Los resultados se muestran en la tabla 3.8, de donde se concluye entonces, todavía no lo hemos visto en la tabla, pero vamos a ver si lo podemos poner juntos. No nos va a salir juntos. No va a salir. Ok. Entonces se puede ver, a ver si por aquí me sale. No, no me salen porque por aquí no sale. Este libro, bueno, en ese programa que lo abrí, no me deja rodarlo así poquito a poquito. Ok. Tenemos entonces que los resultados se muestran en la tabla 3.8, donde se concluye que la media de A es igual a la de B, la de B es igual a la de D y la de C es igual a la de D, por las diferencias significativas o no. Mientras que A con C es diferente, B con C es diferente y A con D son diferentes. Nótese que son los mismos resultados que previamente se obtuvieron en la gráfica de media. Igual, o sea, la figura 3.4. Cuyos niveles de intervalo están basados en el método LSD, porque calculamos los intervalos, como hizo Luis ahorita, en la media y un intervalo que estaba basado en estadístico. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que es. Entre la A y B hay menos de 2.42, por lo tanto, no es una diferencia significativa. O sea que esas se pueden aceptar como iguales. Sin embargo, la A con la C tiene una diferencia 5.5, mucho mayor, el doble de esto. Por lo tanto, es significativa. Esta es significativa y esta es significativa. Ustedes, entonces estas dos no son significativas, por lo tanto, se puede considerar iguales. Eso es lo que me dicen entonces, que voy a tener que saber. Angel, si usted entra, póngalo de una vez mudo, por favor. Sí, disculpe, profesor. Ok. Muy bien. Usted ve entonces que esta es no significativa. Eso quiere decir que la media de A es igual a la media de B. Que la media de B es igual a la de D y que la media de C igual a la de D. Ok. Estas son, pero estas tres no son significativas. Perdón, sí son significativas. Eso quiere decir que se rechaza. Mira, ahí está viviendo Jairo. Yo creo que es la primera vez que entra. Déjame preguntarle cuando entra. Yo no lo puedo creer. De verdad. Entonces, los intervalos en la gráfica de media, o sea, los mean plots, ¿recuerdan? La gráfica de media, con el método LC se obtienen con este
No, esto no puede ser. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dejar de compartir. Venimos ahora. Un segundito. Porque es que Jairo, ¿usted está ahí, Jairo? Smith, ¿usted está ahí? Smith, Estoy aquí, señor. usted acaba de llegar, pero ¿por qué usted no vino antes? Lo que pasa es que tuve un inconveniente y estoy trabajando y tuve que moverme del sitio que estuve. Pero yo estaba anteriormente en la reunión pasada cuando estaban exponiendo los compañeros y ahora entré nuevamente en libre, que lo solicité antes, porque salgo a las 2 de la mañana de acá hoy y estoy aquí en la clase ahora nuevamente. Ok, está Disculpe bien, la tardanza, gracias. profesor. Gracias, Smith. Jairo, dígame usted, Jairo. Jairo no está ahí. Jairo ni siquiera está ahí. Yo lo voy a remover a Jairo de ahí. Ni siquiera está ahí. Ok. Seguimos compartiendo entonces. Entonces, vean bien. Si usted calcula, usted se da cuenta aquí que yo tengo alfa media, o sea, la media, que fue como calculamos, recuerden que calculamos el gráfico de media, oímos la media, y a la media le pusimos este estadístico para ponerle más y menos. ¿Usted ve? Este estadístico. ¿Y usted ve cuál es este estadístico? La diferencia con este. Con este. Ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo este 2 aquí. Esa es la diferencia. Que este alfa media, este estadístico, y aquí tengo este 2. Esa es la única diferencia con la caja. Cuando vimos en la gráfico de media, que tiene ese 2 ahí. Ok. Luego tiene que dar igual, tiene que dar los mismos. Ya, si son dos intervalos, si dos intervalos se traslapan, entonces no habrá diferencias entre las medias. Entonces vemos que esta raíz se está considerando como el error estándar o desviación estándar de la correspondiente media muestral. ¿Por qué? Porque se obtiene de una diferencia. Ustedes ven, ustedes lo ven acá. Esto se está considerando el error estándar. ¿Ok? Cuando son cuadrados. Ese método nos permite, como ya ustedes vieron, nos permite comparar las medias con un valor que da 2.42, que es un estadístico, que tenemos la media más multiplicada por la raíz cuadrada del cuadrado medio entre n. ¿Ok? Entonces, este estadístico, este valor, es un valor, vamos a decir, como con el que vamos a comparar las medias. Porque esto es una media. ¿Ok? Vamos a comparar las medias de los tratamientos. Y vamos a tener una diferencia importante cuando lo comparemos. Entonces, esta diferencia nos va a decir cuáles son iguales y cuáles no son iguales. Iguales en un sentido estadístico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, hay otro método, que es el método Turkey. Se lo voy a asignar a uno, al siguiente grupo, grupo 4. Anote el grupo 4. Va a explicar el método Turkey. ¿Ok? Es un método, usted va a decir si es más potente o menos potente. Ese es el método, lo que busca es otro estadístico, que este que está acá, que usted lo van a explicar. Pero estúdienlo al grupo 4. ¿Hay alguien del grupo 4 ahí? Sí, señor, estamos aquí atentos. Claro que sí. Ok, tomen nota, se lo voy a poner ahorita. Desde que termine, se lo pongo en la plataforma. Ok, como tarea. Y con el ejemplo 3.5, va a ser lo mismo.
¿Ok? Y el grupo 5, el método Duncan. El método Duncan es similar, ¿ok? Pero se busca el error estándar el mismo error estándar, pero se va a utilizar otra referencia, ¿ok? O sea que usted va a tener como si todos los tratamientos tienen diferentes tamaños. Si tuviera diferentes tamaños, entonces se hace la suma de uno sobre cada uno de ellos. Por eso tenemos, es el mismo, y aquí tenemos K, ¿ok? Entonces ustedes van a estudiar el método Duncan y lo van a aplicar al ejemplo 3.6. O sea, con su ejemplo 3.6, método Duncan. El método Duncan es bonito. También chequeen la tabla, que los valores del estadístico es otra tabla, no es la misma. Igual pasa con el método Turkey. El método Turkey no utiliza la T-Student. El método Turkey utiliza otro estadístico. O sea, es una tabla, la tabla 5, atrás, tabla 3.6, perdón, tabla 5 atrás, que se llama tabla de rango estudentizado. ¿Ok? Y este método Duncan va a utilizar otra tabla distinta para buscar el estadístico. ¿Ok? O sea que ustedes van a buscar en cada uno de ellos, van a buscar el método utilizado. Y ustedes van a ver que van a ver otros distintos acá. Entonces, a la medida que ustedes ven en el mismo ejemplo con métodos distintos, que algunas no son significativas y otras sí, entonces ustedes van a decir cuál es más potente. Oigan bien, es más potente el que se rechaza con una diferencia menor. ¿Ok? Entonces, el último grupo, el grupo 6, con método de comparación, hay comparación de tratamientos con un control. O sea, estos son comparación de tratamientos puros, todo, el método LSD, Duncan y Turkey. Pero aquí tenemos métodos para comparar los tratamientos con un control. Con un control es que usted tiene que definir primero el control, tratamiento de control. O sea, es como, ahí lo comparamos todos los tratamientos uno con otro. ¿Ok? Pues aquí no. Aquí se comparan los tratamientos con uno ideal. Y lo comparan todos con ese tratamiento de control. Entonces, el grupo 6 va a estudiar el método Dunet. Método Dunet. ¿Usted ve que está ahí? Método Dunet. Y va a comparar, tiene su método para compararlo hasta el método Soufflé. Ustedes, hasta método Soufflé. Hasta ahí nada más. Porque este se llama método de Dunet. Ese es el método de Dunet, grupo 6. Método Dunet. O sea, hasta método Soufflé. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, después, cuando ustedes terminen de presentar sus resúmenes y explicarnos en qué consiste cada cosa, entonces yo voy a seguir con este método Sheffer, que es bien simple. Y por último, para terminar este capítulo, vamos a ver la verificación de los supuestos. O sea, porque hay muchos supuestos que uno asume y al final hay que verificar la validez de esos supuestos. ¿Ok? O sea, la validez de los supuestos en cualquier análisis de varianza queda supeditado a que los supuestos del modelo se cumplen. Si no se cumplen, entonces no vale. ¿Y cuáles son esos supuestos? Pues normalidad, varianza constante, ese otro, e independencia. Ok, entonces eso, si no da tiempo, lo vemos cómo se verifican los supuestos. Ok, y ahí Profesor, termina, ahí vamos a terminar el gráfico.
porque luego vienen unos gráficos que se grafica la probabilidad normal, la probabilidad normal en papel, en papel normal, en papel normal y en papel ordinario, y también se hace en otro tipo de papel que le da, dependiendo de la escala, ustedes que lo cambien la escala, uno de 1 al 100 y otro depende de los valores, ¿ok? Esta prueba no la vemos, esto nada de eso se ve, nada de eso se ve, y ahí no va a quedar. Entonces, aquí está la prueba de la independencia. Todo esto son para probar los supuestos, ¿ok? Todos son para probar los supuestos, ¿ok? El primer supuesto es la normalidad. El segundo supuesto es la varianza constante y el tercer supuesto es la independencia. Pero no vamos a probar los supuestos, ¿ok? Así que ya saben lo que tienen asignado para el próximo día. Y ahí Profesor. vamos, dígame. Sí, para la entrega de los resúmenes, Ajá. debe habilitar la plataforma, porque en la plataforma Sí, nada más está- sí, la voy a habilitar ahora mismo. Ok. Sí, profesor, eso le iba a recordar porque para el grupo 2 tampoco la habilitó. No, se lo voy a habilitar a los tres, a los tres anteriores. Queda Ok. menos de un minuto, profesor, para terminar. Sí, no, ya terminamos, así que vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Nos vemos el próximo martes. Les voy a poner la asignación ahora mismo para que la suban su resumen, ¿ok? Gracias, maestro. Ok, gracias a ustedes. Ok. Nos vemos el Ok, martes. que tenga feliz resto de la tarde, profesor. Gracias. Ok, profesor, que pase buena. Gracias, igual, Heuri.